Buenas tardes, promoción. Ya que hoy día tenemos una prueba oral, ya, y les voy a indicar cómo voy a revisar su cuaderno para culminar el primer bimestre. He hecho un repaso para que estén listos para su prueba, ¿ya? Esto ya no lo tienen que copiar porque ya son las clases que hemos hecho. ¿Estamos? Solamente se trata de repasar para que rindan bien, ¿ya? Miren chicos, en la primera unidad prácticamente hemos tratado del verbo, ¿ya? El verbo ya saben qué es, ¿verdad? Es aquella categoría que marca la acción, proceso, existencia, estados del sustantivo. Tiene los siguientes accidentes gramaticales: modo, tiempo, aspecto, persona y número. Lo único que carece es de género, ¿verdad? Ahora, también podemos decir que estas tres unidades, estos tres accidentes, el modo, el tiempo y el aspecto, son propios del verbo. ¿Qué quiere decir esto? Que solo el verbo lo presenta, no presenta ninguna otra categoría gramatical. En cambio, la persona y el número también lo comparten con el adjetivo o el sustantivo. Y estos cinco, ¿verdad? Son del verbo, ¿no? Y ojo, es la categoría que tiene más accidentes, quizás, ¿no? La, la que tiene más variantes, ¿ya? Y como le digo, ¿no? Lo único que carece es de género. Luego vimos clasificación morfológica del verbo. Recuerden las conjugaciones, ¿no? Primera conjugación, segunda conjugación, tercera conjugación. ¿Cómo sé si una palabra, un verbo es de primera conjugación? Porque su infinitivo termina en ar, ¿no? Amar, cantar, bailar. ¿Cómo sé que un verbo es de segunda conjugación? Termina en beber, ¿verdad? Toser, etcétera. Tercera conjugación, ir, vivir, servir, ¿verdad? Estamos. Ahora, los verbos regulares son aquellos que al conjugarlo no varía su raíz, ¿verdad? Su raíz se mantiene invariable, ¿ya? Y además respeta este paradigma. Miren chicos, siempre van a comparar los verbos con este paradigma. Si es de primera conjugación, compararé con amar. Si es de segunda, lo compararé con temer. Si es de tercera, lo compararé con partir. ¿Ya? Por ejemplo, veamos acá. Tengo cantar, primera conjugación, lo voy a comparar con el paradigma de amar, ¿ya? Que está acá. ¿Estamos? Ahora, si yo observo, miren, la raíz no varía, el primer requisito. ¿Estamos? La raíz no va a variar, miren, la raíz es hasta Kant, ¿ya? Entonces, cuando yo lo conjugo, va a respetar este paradigma de amar. Por ejemplo, yo digo, yo canto, ¿ya ves? Se respeta la O. Tú cantas, se respeta la as. Él canta, se respeta esta última. Es decir, los dos requisitos para ser regular los va a cumplir, que son mantener la raíz y tener el mismo paradigma del verbo regular amar, ¿verdad? Os, as, a. Miren acá, chicos. Otro ejemplo. Temer. Temer es de segunda conjugación. Perdón, comer. Comer es de segunda conjugación. Entonces lo voy a comparar con temer, ¿verdad? Igual, la raíz no varía, ¿ya? La raíz no va a variar. Y yo al conjugarlo me voy a dar cuenta que respeta el paradigma de temer. Por ejemplo, yo temo, yo como, ¿verdad? O. Tú temes, tú comes, ¿verdad? Es, él teme, él come. ¿Estamos? Respeta el paradigma y tampoco varía la raíz. Entonces diré que es un verbo regular, ¿ya? En el caso de los irregulares son aquellos que bien la raíz varía o el paradigma de la conjugación, es decir, la desinencia, la flexión, va a variar, ¿ya? Por ejemplo, tenemos acá, jugar es de primera conjugación, ¿ya? Y al ojo nomás yo me doy cuenta que la raíz varió. Miren, la raíz es hook, ¿verdad? Pero acá va a variar cuando yo lo voy a conjugar. Por eso digo que es un verbo irregular. Otro caso puede ser el siguiente, miren. Tengo andar, ¿ya? Entonces voy a compararlo con el paradigma amar. Pero cuando yo lo conjugo, miren acá, esto no se mantiene. Es decir, acá ya no es andó, ¿verdad? Sino es anduve. ¿Estamos? Acá también varía, anduviste y anduvo. ¿Ya? Entonces por ello este verbo es irregular. ¿Estamos? Luego, chicos, vimos los verboides. Tenemos tres tipos de verboides: infinitivo, gerundio y participio, ¿verdad? El infinitivo tiene las terminaciones ar, er, ir, ¿ya? El gerundio tiene las terminaciones ando, yendo, ¿ya? Amando, comiendo, bebiendo.
Y el participio tiene las terminaciones ado, ido, toso, cho, ante y yente. ¿Estamos? Entonces esos son los verboides: infinitivo, gerundio y participio. También vimos la clasificación del verbo. Verbo simple, sencillo, aquellos verbos que están formados por una sola palabra. Escribió, el libro es, yo estudio, yo me siento. Perfecto, esos son verbos con una sola palabra. En cambio, el verbo compuesto va a estar formado por un verbo auxiliar más un participio o puede ser un gerundio. Por ejemplo, tengo ha viajado, ¿verdad? Verbo auxiliar, verbo haber, ha escrito. Y escrito es un participio. Es visitado, igual, verbo auxiliar es, ya, del verbo ser, y visitado, que es un participio. Estamos estudiando, lo mismo. Verbo auxiliar estamos, del verbo estar, y estudiando, que es un gerundio, ¿verdad? Así tenemos está lloviendo, está bailando, está jugando, he escrito, he hecho, he visto, etcétera. Todos ellos son verbos compuestos. Están formados por dos unidades: un verbo auxiliar más un participio o un gerundio. No se olviden. Luego, por último, en cuanto a clasificación del verbo, tenemos a la perífrasis verbal, ¿verdad? Esto va a estar formado por un verbo auxiliar que pierde su valor semántico, su significado, ¿ya? Un nexo, que puede estar como no puede estar, por eso lo he puesto entre paréntesis, y un infinitivo. Recuerden, los infinitivos terminan en ar, er, ir. Por ejemplo, vuelve a cantar, ¿verdad? Vuelve sería el verbo auxiliar, a sería el nexo y cantar sería el infinitivo. ¿Estamos? Siguiente. Hay que recordar. Lo mismo. Hay, verbo auxiliar, que es el nexo, recordar es el infinitivo. Tiene que ir, lo mismo, verbo auxiliar, nexo, infinitivo. Hay que repasar, resaltar, lo mismo, verbo auxiliar hay, nexo que y resaltar el infinitivo. Voy a comprar, también, verbo auxiliar, nexo, infinitivo, comprar. Y como les dije, el nexo puede estar como no puede estar. Por ejemplo, en este caso, quiero comprar, ¿verdad? Verbo auxiliar no tiene nexo y tiene un infinitivo y también se considera perífrasis verbal. ¿Estamos, chicos? Luego vimos la normativa del gerundio, ¿recuerdan? El gerundio yo lo puedo usar con anterioridad y con simultaneidad. En esos dos casos va a ser de forma correcta. ¿Ya? Por ejemplo, tengo acá, tomando aire me sumergí en la piscina. ¿Cuál es mi verbo principal? Sumergí. Mi gerundio, tomando. La acción del gerundio es anterior al verbo. ¿Estamos? Entonces es una forma correcta. Por ejemplo, tomando aire me sumergí en la piscina. Es decir, primero tomé aire y luego me sumergí, ¿verdad? Esta acción es anterior al sumergirse, bueno. Siguiente, estudiando mucho, mucho pude aprobar el examen. Mira, acá tengo un verbo compuesto. Perdón, una perífrasis verbal. Pude aprobar, ¿ya? Pero igual, eh, este verbo estudiando está con anterioridad a la acción de pude aprobar. Es decir, primero estudié y luego aprobé, ¿verdad? Siguiente. Tomando el sol me quemé todo el rostro. Lo mismo, ¿no? Me quemé, pero antes que hice, estuve tomando el sol, ¿verdad? Marca anterioridad. Siguiente. Considerando su situación, se le otorgará el bono. Se le otorgará, pero antes, ¿qué van a hacer? Considerar su situación. Marca anterioridad. Consintiéndote mucho, lograré tu perdón. Lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo lograré tu perdón? Antes, que va a hacer, la va a consentir. Y ya les dije que esto se considera gerundio porque tiene la terminación endo, solo que se agrega un pronombre enclítico que es el te. ¿Ya? ¿Estamos? Y también lo puedo usar como verbo compuesto, ¿verdad? Lucía estaba cortando, Lucía estaba bailando, Lucía estaba festejando, etcétera. ¿Ya? En todos estos usos, el gerundio está de forma correcta. Y como les dije también lo puedo usar de forma simultánea. Por ejemplo, me fatigo subiendo, ¿verdad? Mientras está subiendo, mientras se fatiga, está subiendo, ¿verdad? Las dos acciones ocurren de forma simultánea. Me hablaba mirándome, lo mismo, ¿verdad? Las dos acciones ocurren al unísono. Le hablaba y mientras le hablaba, le estaba mirando. Se baña silbando, lo mismo, ¿verdad? Se está bañando, pero mientras se está bañando, está silbando. Luisa entró al teatro fumando, lo mismo, mientras está entrando, está fumando. Tomás cantaba leyendo, ¿verdad? En este caso está en pasado,
pero las acciones se dieron a la vez, ¿verdad? Mientras cantaba, leía la letra. ¿Estamos? Luego, chicos, ya vimos los verbos copulativos. ¿Recuerdan? Son los verbos que por sí solos no tienen significado y tengo que agregarle un predicativo, un atributo, ¿verdad? Para que cobre significancia. Ya esos verbos son ser, estar, parecer, quedar, resultar, permanecer, entre otros. Usted ya lo tenía en su cuaderno. Por ejemplo, acá, ¿verdad? La viuda, la vida es bella. Estos de acá son verbos copulativos, porque por sí solo no tienen carga semántica, ¿no? Nuestros jugadores están, ¿verdad? No me dice nada. El juez parece, él es, ¿no? No me dice nada. ¿Necesita de qué? De un predicativo. ¿Estamos? Ahora, no confundir, el verbo estar, por ejemplo, en algunos casos puede funcionar como copulativo y en otros casos no, ¿ya? ¿De qué va a depender? Que siempre predique algo, que siempre dé una característica, algo del sustantivo. Por ejemplo, el río está crecido. Si es verbo copulativo, porque está predicando un adjetivo de quién? Del río, ¿ya? Río crecido. En cambio acá no, el río está allá, este verbo está simplemente está funcionando como un verbo no copulativo porque es una locución, ¿no va? ¿Ya? Allá simplemente sería un circunstancial del lugar, nada más. Pero no me está dando una característica, no me está predicando nada del sustantivo río. ¿Ya? Lo mismo acá, la gaseosa está helada. Esta es un verbo copulativo, ¿verdad? Helada es una característica de la gaseosa, ¿no? Gaseosa helada. En cambio, en este caso, la gaseosa está en la refrigeradora. Este está no es un verbo copulativo porque esto es un circunstancial del lugar nada más. ¿Ya? El chico está enamorado, ¿verdad? Acá el chico está enamorado. El chico enamorado es una característica, pero en cambio acá está no está funcionando como un verbo copulativo, es no copulativo, ¿verdad? Porque me da un circunstancial solamente de lugar. ¿Estamos? Entonces esos son los verbos copulativos. Los verbos no copulativos obviamente van a ser el resto, ¿ya? Baila, canta, silba, juega, todo lo demás, ¿ya? A ver, chicos, tenemos verbos reflexivos. Aquel verbo que el sujeto realiza la acción y cae en sí misma, ¿verdad? Es como un espejo, pues, ¿no? La acción cae en uno mismo o en el mismo agente que lo realiza. Siempre va a estar acompañado de estos pronombres, me, te, se, nos, es, o se, perdón, ¿ya? Por ejemplo, el vecino se afeita y acepta el refuerzo a mí mismo, a ti mismo y a sí mismo, ¿verdad? El vecino se afeita a sí mismo, ¿verdad? Tú te bañas a ti mismo, ¿verdad? Él se peina a sí mismo. La amiga Rosa se pinta las uñas a sí misma. ¿Estamos? Verbos reflexivos. Luego tenemos el verbo cuasi reflejo. Quiere decir casi. Ya pareciese que fuese reflexivo, pero no lo es. Igual, siempre va a estar acompañado de me, te, se, nos, se. ¿Ya? Estos no van a aceptar el refuerzo a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo. No, no tendría sentido. Por ejemplo, mira, ella se cae. ¿Ya? Ella se cae a sí misma, no, ¿verdad? No podría decir así. Si bien la acción lo realiza la persona, pero no recae en sí misma. ¿Estamos? Tú te alegras, ¿verdad? Tú te alegras a sí mismo, no, ¿verdad? Tú te fuiste a ti mismo, te fuiste, perdón. A ti mismo tampoco, ¿verdad? Entonces esos son los verbos cuasi reflejos. Luego tenemos los verbos recíprocos. Estos siempre van a estar en plural. Siempre se va a usar el nos os o se y acepta el refuerzo mutuamente, porque la acción lo realizan los dos agentes de forma simultánea. ¿Ya? Por ejemplo, ellos se abrazan, ¿ya? Mutuamente. ¿Estamos? Yo le puedo poner el refuerzo mutuamente, ¿verdad? Ellos se abrazan, es decir, dos elementos se están abrazando, ¿verdad? Dos sujetos. Entonces son verbos recíprocos. Tú y yo nos dictamos las claves mutuamente, ¿verdad? Tú y yo nos acariciamos, tú y yo nos abrazamos, tú y yo nos besamos, ¿ya? O ellos se besan, ellos se abrazan, ellos se peinan o lo que fuese, ¿ya? Es decir, siempre va a aceptar el refuerzo mutuamente. Y eso sería todo, chicos. Entonces, terminado de ver este video, ya van a entrar el Zoom para su prueba oral. ¿Estamos, chicos? Cuídense mucho.